2023 y que está hoy ya en el boletín oficial, el gobierno nacional confirmó que las personas que cobren salario por debajo de los 880.000 pesos no deberán abonar el impuesto a las ganancias por sobre el aguinaldo de la mitad del año, ¿no? Asimismo, se adelantó que se harán devoluciones correspondientes a las sumas retenidas a lo largo del año fiscal 2023, de acuerdo a lo que definió la cartera de ministros que dirige Alberto Fernández. Este, así que esto, una buena noticia, bueno, es una buena noticia, pero es difícil llegar a ochocientos Sí, ochenta mil la buena pesos, noticia es para un claro, montón de trabajadores que Sí, ganan muy de bien y industria, sí. que, sí, pero que a los cuales de ganar muy bien, el aguinaldo, no sí, sé, por él le ganaban, qué sé yo, 400, 400.000 pesos sí, de aguinaldo y le sacaban 150. claro, Entonces, para eso que ganan muchos es una buena sí. noticia. Para el resto estamos debajo del nivel Yo de no la tendría pobreza. drama en aportarle unos pesitos, ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las medidas de Alberto. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. En materia de noticias del mundo, ¿qué tengo para contarte rápidamente y antes de irnos a la primera pausa? Después vamos a tocar un poco las efemérides de hoy. Es el Día Nacional del Ingeniero, eso sí, no quiero dejar de saludar a los ingenieros. Tenemos varios que son amigos de la casa, Samuel Márquez, el Mauro Topo Ciel. Cielque, obviamente, Mauro Cielque. Así que saludo para ellos. No sé si se me está olvidando alguien. Si es así, escríbame y le hacemos llegar el saludo, Brian obviamente. Brian, el ingeniero Álvarez. de todo, Brian Álvarez. Ingeniero en memes y en. ¿Cómo se llaman los chacarrillos que tira? Sí, claro, en efectos Efectos especiales, especiales. podría ser. La crisis humanitaria a nivel mundial sigue escalando, siguen habiendo migraciones masivas de gente que escapa de guerra, de hambruna, de sequías, de, bueno, diversos factores que hacen a esta situación. Según un informe de la Unión Europea, se multiplicó o creció durante 2023, durante lo que va de este año, estos 6 meses, un 160% el ingreso de migrantes ilegales a Europa a través del mar Mediterráneo. Y esto se da justamente en momentos de crisis, sobre todo en Europa. 102.000 cruces ilegales detectados entre enero y mayo. 102.000 cruces. Y eso multiplíquelo por la cantidad de gente que probablemente vaya en la embarcación, por 50, por 100, por 1000. Bueno, obviamente dependiendo la embarcación. En la zona del Mediterráneo, de esos 102.000 se registraron 50.318 y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas es la que informa no solo este fenómeno, sino la peligrosidad mismo, porque muchas veces viajan en barcos que no les da la capacidad para la cantidad de gente que llevan y tampoco para las aguas que afrontan. Así que la crisis humanitaria realmente arroja números llamativos y esto se da también en el marco de un debate político que hay puertas adentro de la Unión Europea de si seguir abriendo las puertas y recibir a migrantes, si no recibirlos. Bueno, Alemania, Italia, un poco son la vanguardia de ir en contra de esta apertura y a la vez dentro de esos mismos países existen los movimientos humanitarios que pretenden recibir a los refugiados y darles una chance al menos. En el mundo, no solamente en Europa, en Latinoamérica, Venezuela es el ejemplo número uno
en Chile, en Argentina y en el resto del continente. Vamos a ir a la primera pausa de la mañana para no retrasarnos demasiado con la información y con las entrevistas. Hoy se fundaba la Ford, por ejemplo, también IBM. Cumpleaños Jairo y cumpleaños, me decía mi querido Brian Álvarez, cumpleaños Pato Fontanet. Vamos a empezar con algo de eso. ¿Pa Callejeros o Don Osvaldo? Callejeros, entonces suena en Radio Nuevo Día. Comunícate con nosotros al 1551-6051. Estamos hasta el mediodía en Radio Nuevo Día. En lo que buscas, en lo que agitas, la noche de falsas victorias terminará. Sonreír, solo y por placer. No hay tiempo ni espacio, no hay mundo ni fe. Ni fe. La riqueza de este viaje es el cambio a esta realidad, porque si me muero es por luchar, no olvidar que la idea sea el sol, el milagro lo cambie y sea la verdad. Yo empezar y a la masa pensando no, tal vez será jamás. La riqueza de este viaje es el cambio a esta realidad, porque si me muero por luchar, en una aprieta más lo que al soñar, todos los sueños se escapan en un grito, y si hay que mirar ¿dónde está la verdad? Humanidad. Porque si me voy es por luchar y no por mirar, me voy por luchar, porque si me voy no por mirar, es por luchar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos
Continuamos en Arriba al Día en esta mañana. 18 minutos han pasado de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado de la mañana. Es el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Leandro Zuliani, con quien vamos a hablar respecto de lo que fue la jornada de ayer, seguramente importante en lo que tiene que ver para la ciudad, como también para el interior, donde se anunciaron varias obras por 63 mil millones de pesos. Y sobre todo, obviamente, por la visita de Cristina Fernández de Kirchner, que, si yo no me equivoco, su última visita había sido en el marco de la presentación de Sinceramente en el Boxing Club, en la previa de lo que fue la campaña que termina dirigiendo a Alberto Fernández como presidente de la Nación. Si él tiene recuerdo, me lo corregirá. Zuliani, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí, desde Radio Nuevo Día. Héctor, Fernando, Julián, buen día, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para los que están enganchados a la radio. Sí, oficialmente fue Sinceramente, recuerdo su último acto acá grande, ¿no? Boxing Club, allá por el 19, pero Salón Blanco la última vez fue con Néstor y ella para aquel 22% de los votos, que bueno, terminó en la no presentación del otro candidato a la presidencia. Así que una tarde emotiva por un montón de razones, obviamente que emotiva principalmente porque se logra finalizar una obra tan importante como era el hospital, la ampliación del hospital, el anexo nuevo del hospital, un hospital que se construyó ya por el 95, para un Gallegos que rozaba los 70.000 habitantes, y hoy en día estamos ya superando los 130.000, y que bueno, esto obviamente genera más derechos, mejores servicios para los que acceden a la salud pública. Recordemos que es un hospital regional y que cuando no hay complejidad en las diferentes localidades se deriva hacia Río Gallegos, hacia Calafate y hacia Caleta Olivia, ¿no? Como hospitales de referencia. Entonces, bueno, esto genera mayores servicios y accesibilidad para todos los vecinos y vecinas. Y por otro lado, obviamente esta cuestión emotiva para todos nosotros y nosotras, sobre todo los que recordamos con mucho cariño esas gestiones, de que Cristina, la vicepresidenta, vuelva a pisar el Salón Blanco. Claro. Una muy buena tarde. Sí, fue muy importante políticamente para Santa Cruz, porque además de esto que es sumamente importante, que es el anexo del hospital, que recién contábamos lo que van a ofrecer y sinceramente en el día a día vemos que hacía muchísima falta. Se han anunciado, como decía Julián, 63.000 millones de pesos en diferentes obras, ¿no? Ya en lo que ya sería la última recta de esta gestión provincial, ¿no? Tenemos planificado lo que es el anexo, estirar, agrandar, no sé cómo, no quiero decir mal una palabra, pero es la ampliación del hospital regional con un sector de hemodiálisis e internación. Se está planificando y se firmó para lo que es la amplitud de la trocha y autovía Calafate del aeropuerto, la ruta Tres Lagos, Lago Carriel, entre otras, ¿no? Diferentes obras necesarias de infraestructura como para seguir mejorando la accesibilidad, ya sea a la salud o a las vías de comunicación dentro de la provincia. Y recordemos que estamos uniendo por asfalto la última localidad que nos quedaba, en realidad la última comisión de fomento que nos quedaba sin conectividad por asfalto, que es la 39, en el tramo Bajo Caracoles, Lago Posadas. Todo bastante orientado a la salud y a rutas en este caso.
por lo que vimos, ¿no? Orientados obviamente a mejorar los derechos. No es solamente a la salud y a rutas, también tiene que ver con la productividad. Por ejemplo, digamos, conectar Lago Posadas con ruta, digamos, de asfalto hacia la 40, lo que te permite es explotar mucho más lo que es la industria turística hoy en la localidad. Y a su vez hay estudios diferentes hechos del INTA, del Consejo Agrario, la posibilidad de generar frutas finas ahí en Lago Posadas, que tiene una posibilidad, se arriesga así hasta que de mejor que los antiguos, pero bueno, la conectividad por tierra te dificulta después el traslado de los productos. Entonces esto también, no solamente sería un mejor desarrollo, perdón, para lo que es la industria del turismo, sino también la industria de la producción de fruta fina. Eh, Todas las acciones no solamente generan una acción concreta, sino hay varias aristas que se van abriendo. Y la salud tiene que ver también con que los vecinos y vecinas de Santa Cruz tengan mejor accesibilidad a la salud y eso permita que no sean derivados a Buenos Aires o a veces a Comodoro o a Córdoba, que eso genera trastorno, genera que uno pierda la conectividad con la familia. Bueno, hay varias acciones varias cuestiones que más allá que estás enfermo, también tenés la dificultad después, una vez que estás derivado, de tener a tu familia cerca. En cuanto a estos anuncios que se hacen, ¿no? Porque entendiendo que es el final de este mandato ejecutivo nacional, em, ¿existe la garantía de que estos fondos, digo, se sigan llegando en la continuidad del tiempo? Porque tenemos la experiencia en varias circunstancias que ante la interrupción de la continuidad en el caso de lo que ahora es Frente de Todos o Unión por la Patria, con el periodo de Cambiemos en el medio, sobre todo lo que tuvo que ver con obra pública, en muchos casos quedó paralizado. Mira, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a pelear hasta el último momento para que Unión por la Patria continúe gobernando la nación. Pero más allá de eso, el Estado es uno solo, el Estado no cambia, cambian las gestiones, por lo cual los compromisos no son de las gestiones, los compromisos son del Estado. Nosotros tuvimos una mala experiencia, y es verdad, eh, de políticas de Estado que llevaba adelante el Estado, la gestión de la actual vicepresidenta cuando era presidenta de la Nación, cuando cierra su mandato el 19 de diciembre de 2015, que no fueron continuadas o demoradas o retrasadas por la gestión del macrismo. Eso es real. Podemos hablar, autovía como Oro Caleta, repotenciación del lago Müller, la, diferentes rutas, qué sé yo, el interconectado, el represa, su usina termoeléctrica. Pero bueno, esas son malas decisiones de quienes gestionan el Estado, no es el Estado. Como el Estado tiene continuidad en el tiempo y lo que cambia son las gestiones, se supone que esto que se anuncia son decisiones de políticas públicas del Estado. Y quienes continúan después con las gestiones de Estado deberían continuar con los compromisos. Vuelvo a insistir, las decisiones o los compromisos no lo toman las gestiones, la toma el Estado. Igual son políticas de desarrollo sostenible. Se entiende que acá los que ganan con estas anuncios de ayer u obras que se están desarrollando son los vecinos y vecinas de cada localidad. No gana partidariamente nadie, sino que ganan en derecho y accesibilidad los vecinos y vecinas. Zulian, y respecto de lo político, ¿qué deja la visita de Cristina? Quizá de este lado esperábamos algún tipo de anuncio o se especulaba con la bendición a alguno de los eventuales candidatos a gobernadores que estaban allí, al menos los confirmados, estaban allí todos juntos sonriendo para la foto, pero en definitiva, ¿qué deja esta visita? Claramente se mueve el amperímetro en lo político a nivel nacional cuando habla Cristina, pero quizá ayer no hubo tanta sustancia en lo que dijo, sino quizá un repaso más histórico y alguna que otra referencia a lo que es la deuda que afronta Argentina. Me parece que el discurso de Cristina de ayer y los que viene mencionando en el último tiempo son, si vos los desmenuzás, los escuchás y los conceptualizás, no es que dejan sabor a poco, son
n- nos hace un raconto y nos explica el porqué de muchas situaciones que hoy estamos viviendo. Nos habla de por qué pasó el 2001 y qué pasó antes con la toma de deuda. Nos explica qué pasó en el 2015 y por qué nos fuimos de una forma nosotros y qué país tenemos ahora producto de lo que pasó en el 2015. Yo creo que es fundamental y toma una visión central en la discusión política cuando habla Cristina, porque lo que está diciendo es importante para la gente. Eh, Me parece que fue muy clara ayer. Yo no creo que deje sabor a poco, yo creo que el discurso de ella es un discurso, tal vez en tu interpretación es algo que viene diciendo, viene repitiendo, pero no está mal que se repita y que se lo diga, porque también los vecinos, las vecinas, la gente, tiene que saber de qué estamos hablando. Muchas veces uno no tiene la posibilidad de que, de que exponer y que todo el mundo escuche. Obviamente, si yo tengo la centralidad de TN, de todos los medios de comunicación que le hacen lobby político a Juntos por el Cambio, a diferentes candidatos, o tengo Canal 13, o tengo Clarín y La Nación, tal vez lo que yo diga tiene mucho más fuerza, porque genera sentido común. Pero claramente nosotros no somos tapa en esos diarios, ni podemos llegar a todos los vecinos y vecinas. Y me parece que repetir es bueno en muchas circunstancias. Y obviamente después somos nosotros, los militantes políticos, los que tenemos que ir a golpear la puerta de los vecinos y contarle qué es lo que pasa y por qué están viviendo lo que están viviendo. Claro. Y después, yo no creo que los candidatos o los posibles candidatos estén sonriendo para la foto. Los compañeros y compañeras que ayer estaban con Cristina en la foto son compañeros que tienen sobre sus espaldas diferentes instancias de gestión. El intendente de Río Gallegos con una gestión, te diría, la mejor de los últimos 20 años. El intendente de Calafate, 3 veces intendente, cambió, 4, perdón, cambió Calafate. Hoy en día Calafate es una marca a nivel mundial. No hablemos de Pablo González, quien fue vicegobernador, ministro, jefe de gabinete, senador, diputado. Hoy en día es presidente de YPF, YPF cotiza en bolsa, puso a la empresa otra vez en un lugar donde no estaba. Y Cotillo logró volver a equilibrar Caleta Olivia. Caleta Olivia era crisis constante en los últimos 4 años de Facundo Prades. Entonces, y hablemos de Alicia también, ¿no? Una gobernadora con 2 gestiones que volvió a equilibrar la provincia. Podemos discutir un montón de cuestiones, pero eso es así. No sonreían para la foto. Estaban al lado de quién es la vicepresidenta y quién es la referenta más importante del peronismo hoy. Y no lo decimos nosotros, lo dice cualquier encuesta. Sí. Es una persona que en cualquier encuesta está midiendo cerca de 30 puntos sola. Zuliani, justamente por eso lo quería preguntar. En algún momento hace un tiempo hablamos con usted y nos decía que iba a ser decisión de Alicia ser candidata o no. Preguntarle Ujú. si finalmente ella va a ser candidata a algo o no. A esta altura ya estamos en super etapa de definiciones. Y después, 10 días. 10 días, claro. Y al mismo tiempo preguntarle si efectivamente estos 4 actores políticos que acaba de mencionar van a conformar 3 listas para las elecciones. Nosotros obviamente tenemos estrategias electorales y el Frente de Todos está trabajando para armar los sublemas necesarios que puedan expresar nuestro proyecto político. O sea, no te quiero decir si son 2, son 3 o son 4. Lo que sí sabemos nosotros y nosotras es que juntos y armar esa decisión juntos es mejor. Es lo que tratamos de hacer. Y se expresa también en lo que ve el vecino y la vecina. Tratamos de estar siempre juntos. Tratamos de andar peleando, no, nada, tratamos de estar juntos. Ahora, lo que yo te puedo decir es que esas cinco compañeros y compañeras sumando la Alicia van a estar en la boleta del 13 de agosto. Ah, Van a estar dentro de la boleta del 13 de agosto. El 13 de agosto se vota a senador, diputado nacional, se sí, vota a gobernador y diputado por distrito. claro. Los 5 van a estar en la boleta del Frente de Todos. Eso te lo puedo garantizar hoy. Ese Y es el un lugar buen de dato. cada uno, es un lugar que, bueno, se definirá en las próximas horas y será parte de la estrategia. Es el armado del equipo antes de jugar el domingo. Te lo vamos a dar el sábado a la noche o el domingo antes de jugar. Claro, entiendo. Pero bueno, es una confirmación importante que Alicia va a participar de alguna manera. Después nos dirán cómo. Exactamente. Sí, sí. Y, Alicia va a estar en la sí, boleta del Claro, 13 de agosto. eso es importante. Y después quería preguntarle, usted decía, nosotros vamos juntos, no nos peleamos. ¿Eso es en referencia a todo lo que vimos que pasó con la oposición en estos días?
No, digamos, O en tal caso, ¿cómo fue, lo ven ustedes fue, desde el fue otro raro. lado? Porque son contrincantes políticos y Fue, hemos visto que la oposición ha fue terminado La raro. bolsa de gato. en una cosa tremenda. Fue raro lo que pasó. Yo la verdad que no sé si yo no he vivido, obviamente tengo 42 años tampoco, pero bueno, hace 20 años hago política, no he vivido situaciones así. Pero también se viven situaciones así en Juntos por el Cambio a nivel nacional, ¿no? La reta Burri peleando a ver si entra Schiaretti, si no. Se divide en Mendoza, se divide acá, se divide allá. Hay situaciones similares a nivel nacional, ¿no? Hacia hablamos de Juntos por el Cambio. A mí simplemente me pareció raro. Fueron raro en que pelearse o generar esto 2 semanas antes del cierre de alianzas, con cierta intromisión directa de un candidato a presidente de la nación, o sea, la reta, meterse directamente en la interna de Santa Cruz, me pareció raro y en cierto momento hasta medio violento. Pero bueno, obviamente que nosotros no podemos, digamos, nosotros nos ocupamos porque el Frente de Todos esté unido, porque el Frente de Todos se enfrente los comicios el 13 de agosto de la mejor manera, con los mejores candidatos y candidatas que tengamos. Y estamos preocupados porque el vecino y la vecina de Santa Cruz sepa qué es lo que queremos nosotros hacer con la provincia, que lo venimos haciendo, pero hay que profundizarlo, hay que seguir profundizando lo que estamos haciendo. Me parece que eso es importante. Después, bueno, entiendo que los otros candidatos y candidatas de los diferentes espacios, que ahora se conformaron algunos que son difíciles de entender en la cabeza, más lo que venimos haciendo política hace mucho tiempo, es difícil entender cómo se conformaron ciertas alianzas electorales para después explicarle a su electorado qué es lo que van a ofrecerles. La verdad que me llama poderosamente la atención, pero bueno, nosotros sí sabemos lo que vamos a decir, somos congruentes con lo que hacemos, nuestra forma de pensar ideológicamente y de actuar no cambia, es la misma, no nos escondemos, somos peronistas, creemos en Perón en Evita, en lo que hizo Néstor, en lo que está haciendo Cristina, creemos que las dos gobernaciones de Alicia fueron el equilibrio económico, financiero y la reconstrucción de derechos de vuelta para los santacruceños y creemos que podemos seguir. Ahora, eso somos nosotros, no hay otra cosa, eso somos nosotros, y no vamos a discutir que somos eso. Lo dijo un poquitito ayer Javier, los compañeros somos compañeros y si hay discusiones son para adentro, punto. Y el Me parece que es ministro lo más Leandro importante. Zuliani, Sí, y usted, hablando de candidaturas también, como le preguntaba sí. mi compañero Fernando, ¿usted candidatura? ¿Algo? Está, No, pues no, nosotros, yo se ha hablado que muchos sé. ministros del actual gobierno de la doctora Alicia Kirchner serían candidatos. Mira, yo te lo digo con Sí. total sinceridad. Mi función de ministro de gobierno me pone en un lugar donde lo más importante ahora para mí es que el 13 de agosto gane el Frente de Todos. O, perdón, unidad, Unión por la Patria. Unidos por la Patria. Sí. Unidos por la Patria. Se me queda el Frente de Todos, ¿viste? Sí. Como que el Frente para la Victoria también. Sí. Eso es lo más importante para este ministerio de gobierno. Obviamente que para todo, pero digo, justamente esta cartera lo que está pensando son las diferentes estrategias como para que ganemos la gobernación, para que retengamos la gobernación. Y después las candidaturas o no, me parece que son cuestiones que van a ir saliendo o se van a ir viendo y no creo que sea hoy lo importante. Me parece que lo importante hoy es que trabajemos todos juntos y juntas como digamos, para que el vecino siga creyendo en nosotros. Que es lo importante, ¿no? Es el que termina el domingo yendo a votar. De todas formas, Zuliani, este panorama que se presenta a nivel nacional y a nivel provincial un poco también habla y lo dijo ayer Cristina, ¿no? También de la crisis de representatividad hoy que tienen los políticos, más allá de la política como herramienta, y por eso tanto interpela, ¿no? La figura del ultraderechista Milei, ¿no? Bueno, en eso te puedo hacer como dos referencias. Es verdad lo que decís, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que yo lo que creo que la gente vuelve como en el 2001 a desilusionarse de la política, pero la política como herramienta para transformar la realidad. Tal vez no nosotros, esto que tanto planteaban algunos, el mismo Alberto, volvimos mejores o volvimos para ser mejores y demás, no terminó siendo lo que se esperaba. Pero también lo que hay que entender es que el país no era el
que también estaba bien, era un país que estaba con 54% de inflación, era un país que se había endeudado, era un país que tenía que pagar una deuda que no se va a poder pagar. Bueno, pues repetiría lo que dijo ayer Cristina y no quiero repetirlo tampoco, pero era un país muy complejo, a eso se le sumó la pandemia, que fue muy compleja, a eso se le sumó la guerra. Cuando uno a veces dice esas cosas, tal vez quedan como en la nada, pero lo que generó la pandemia fue sobre emisión de moneda en todos los países del mundo. Muchos países del mundo generaron inflación, todos los países del mundo generaron inflación, pero en un país como el nuestro, que es inflacionario, generó mucho más. Y la guerra lo que generó fue falta de alimentos, crisis energética en el mundo, eso subió los commodities, eso te genera problemas también de abastecimiento y para nosotros problema de dólares, que es el problema fundamental de la inflación hoy en día, la economía bimonetaria. Entonces, bueno, esa crisis de representatividad te pone no a una figura como Milei, sino te pone a dos figuras. Una es Cristina y la otra es Milei. Si uno mira las encuestas hoy a nivel nacional, las dos figuras que se llevan, digamos, como candidatos únicos, posibles candidatos únicos, la mayor parte del electorado, uno es Milei, que expresa la antipolítica o cuestiones, hasta te diría, pintorescas para ciertos sectores, pero irracionales, y la otra es la esperanza de volver a estar mejor, que es Cristina, y que eso sí es política. Zuliani, Eso es lo que pienso. muchísimas gracias. Quedan seguramente muchas consultas por hacer, pero sabemos que el tiempo también apremia y a nosotros igual. Le agradecemos por Bien. la predisposición siempre para poder charlar con un nuevo día. No, cuando quieran. Le mando un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. El ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, me quedó una pregunta. Me acabo de acordar. No pasa nada. 10:39 de la mañana, breve pausa y enseguida continuamos porque vamos a hablar también con el ministro de Salud, ¿no? Claro, vamos rapidito con él. Lo último, lo que Sí. ha confirmado, Alicia va a ser candidata. Eso, sí. Van a ir en la boleta, dijo Todos los Pablo candidatos, Grasso, sí. Javier Beloni, Pablo González, Fernando Cotillo y Alicia Kirchner, que no va a ir como candidata a gobernadora, creo yo. Ujú. Todos creemos que va a ser candidata a senadora. Sí. Pero va a ir en la lista y el nombre que seguramente es la intención de sumar igual, ¿no? Claro, Votos. y probablemente tenga más peso que varios otros, ¿no? Del propio Frente Unión por la Patria, perdón. Brian Bass, ¿Vas? hijo. ¿Como almorzador o como senador? senador. Enseguida venimos música y enseguida, si todo sale bien, charlamos con el ministro de Salud de la provincia. Cuando reacción nada salvaje, tampoco original. Quizás la frialdad de ritos urbanos te alejas más de mí. Yo creo en tu despertar. Lo que brilla alguna vez volverá a brillar. Ficción es la miel para tus males. Vida en eterno luz. Solo así usos textuales. Sutil. Yo quiero
Estamos en vivo a través de YouTube. Hoy Facebook, déjalo nomás, porque no anda del todo bien. Seguí, Saludos amigo. para Tony, saludos para Beto, que están trabajando desde temprano y están ahí activos. Le mandamos un abrazo, que están colaborando con la producción y demás. De hecho, Beto hace un ratito nada más nos confirmó que podríamos charlar con quien es ministro de Salud y Ambiente de la provincia. Estoy hablando del doctor Claudio García, quien está del otro lado de la línea telefónica para hablar con nosotros respecto de las buenas nuevas, obviamente, que tuvieron ayer inauguración, y que en breve se pondrán funcionales para la comunidad. Estoy hablando del hospital de la ciudad, o el anexo que se inauguró, y también obviamente obras en el interior provincial, lo dijimos, Caleta, Truncado y Gregores. Buen día, García, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, los saludamos desde Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Imagino que como gestor del sistema de salud, haber incorporado o estar por incorporar un espacio como el anexo en nuestra ciudad, ¿no? Con la demanda de salud que tiene, es importante. Si bien también damos cuenta que los centros de salud de de atención primaria han descomprimido mucho lo que es la guardia del hospital, sobre todo, estas nuevas instalaciones vendrán a reforzar, ¿no? el sistema sanitario de la provincia. Sí, correcto, sin lugar a dudas. Nosotros estamos sumando con el anexo del hospital más de 3.000 metros cuadrados más de atención para nuestra comunidad, ¿no? Con 16 nuevos consultorios donde se brinda pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, clínica. Bueno, bien amplio la oferta prestacional.
7 nuevos consultorios de odontología y también un sector de rehabilitación de fisiokinesiología mayor todavía que el que teníamos en el hospital, y también todo lo que es el sector administrativo, que en la planta alta del anexo comienza a tener su nuevo lugar de funcionamiento, ¿no? La verdad es que en ese aspecto muy contento, es un anhelo que lleva ya mucho tiempo, ¿sí? Nosotros comenzamos la proyección mientras estábamos en Nación, mientras Alicia era ministra de Desarrollo Social de la Nación, con este proyecto de ampliación. Se había incluido en el presupuesto plurianual 2015-2019, pero bueno, lamentablemente se bajó de presupuesto y no había podido ser realizado. Después la voluntad política de la gobernadora de hacerlos con fondos provinciales, ¿no? Que de hecho termina ahora con una íntegra, un íntegro financiamiento por parte de la provincia. Y bueno, con esto, ¿no? Con una gran cantidad de posibilidades que se amplían al sistema de salud generado en el 1995, ¿no? Con esto nosotros vamos a tener más de 20.000 metros cuadrados de ofrecimiento de servicios, recordando la guardia pediátrica, 400 metros cuadrados que se inauguraron el año pasado, y las proyecciones que tenemos, ¿no? Lo que es la refuncionalización de los sectores administrativos para transformarlos en internación. Esto significa que toda el área del hospital viejo, entre comillas, que pasa al anexo, va a ser refuncionalizado para generar nuevas áreas de internación, y la obra que ustedes ya están viendo, que comenzó en lo que es el nuevo servicio de hemodiálisis y más camas de internación en planta alta, ¿no? Digo, son proyecciones que para la localidad de Gallegos y para este hospital que tiene una función regional, le da una posibilidad muy buena en lo que son las cuestiones prestacionales, y lógicamente ya un hospital que en su momento estaba muy bien para la localidad con la mitad de la cantidad de habitantes, y ahora ya con el doble de la cantidad es necesario tener estas nuevas áreas de cobertura, ¿no? Buen día, ministro. Héctor lo saluda. Le consulto, ¿se piensa a futuro, y vuelvo con un viejo tema, que Río Gallegos tenga un hospital materno-infantil? Mira, está muy bien la pregunta, porque eran los dos elementos que nosotros teníamos proyectado para Río Gallegos en presupuesto nacional y que después se bajaron, ¿no? Pudimos avanzar con esta etapa y siempre está la proyección de tener este monovalente destinado principalmente a niños y embarazadas, ¿sí? El proyecto sigue estando vigente. Tenemos que terminar de ver y evaluar, ya culminada esta etapa, ver las posibilidades de realizar esta importante obra, ¿no? Porque es necesario para la provincia. Si bien nosotros ampliamos área de internación, sumamos más en todo lo que es la atención de emergencia pediátrica, somos el único prestador que cubre emergencias de pediatría en la localidad, y que atiende los fines de semana y demás. Lo vemos como muy importante realizar una obra como esta, que está pensada y proyectada para más adelante, ¿sí? Además, digamos, el extra, digamos, por decirlo de alguna manera, del anuncio de 63.000 millones de pesos en obras, de los cuales muchos de esos millones van orientados a salud pública, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros venimos teniendo una interacción con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y en eso que comentaban ustedes, la generación de los 3 hospitales modulares, que ya en los próximos días vamos a estar inaugurando. El Hospital Modular de Caleta Olivia es un hospital de primer nivel de atención, donde en un polo opuesto a donde está ubicado el actual hospital, va a tener también la posibilidad de brindar prestaciones de tipo polivalente, ¿no? Relacionado al primer nivel de atención, y en un área donde se facilita el acceso a un crecimiento demográfico que tuvo Caleta Olivia. Más o menos una situación similar es lo que se está también terminando ya en los últimos ajustes en la localidad de Pico Truncado, un hospital modular. Ambos hospitales son hospitales de más de 1.000 metros cuadrados, y con la posibilidad de tener
policonsultorios, atención de vacunatorio, atención pediátrica de adultos, ginecológicos, también diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio también incluido dentro de esas profesiones, ¿no? Y le sumamos el hospital, la ampliación del hospital de Gobernador Gregores, que son más de 900 metros cuadrados, que también ya están culminándose los últimos ajustes para ponerlo en funcionamiento con la ampliación del hospital de la localidad, ¿no? Esos entre los 3 proyectos que ya están más avanzados y prontos a ser desarrollados, y 2 que venimos ya viendo los primeros avances de obra. Uno es la ampliación del SIC San Benito, del Centro de Salud número 9, para generar un hospital modular acá en la localidad de Río Gallegos, en el barrio San Benito, y la ampliación del hospital de Gobernador 28 de noviembre. Ya comenzaron los movimientos de tierra, la realización de las plateas, y que pronto van a estar funcionando también de no mediar inconveniente antes de fin de año en estas 2 localidades, ¿no? Gallegos y 28 de noviembre. Doctor, y a propósito de esto, porque estamos hablando de la infraestructura, respecto de los profesionales, ¿están para cubrir los distintos nosocomios de los que estamos hablando, los distintos consultorios y especialidades? Sí, sí, nosotros vinimos, dada la proyección de lo que estábamos por inaugurar, fuimos incorporando recurso humano para que en el momento de que inauguremos ya esté con el funcionamiento a pleno, ¿no? Es decir, con los médicos, con los técnicos, con el equipamiento, con el personal de enfermería, cuestión de que desde el momento que inicie el funcionamiento ya tenga todo el recurso humano y todo lo que son apoyos o funcionamiento logístico listo para iniciar su función, ¿no? Tanto en las 3 localidades como en la proyección que estamos teniendo en Río Gallegos y 28 de noviembre para las nuevas construcciones que pronto van a comenzar a verse realizadas, ¿sí? Ok. Ministro, por fuera de este tema y de estos anuncios, quería preguntarle por un tema del cual ya le hemos preguntado, pero nos sigue preocupando mucho a nosotros y a muchos vecinos. Más que una crítica, es una inquietud sincera y real de cómo se está trabajando respecto a la suma de profesionales o la atención en la salud pública de la salud mental, porque estamos hablando de muchísima gente que por diferentes cuestiones la está necesitando, y vemos que hay mucha oferta privada muy cara y por ahí un requerimiento de mayor atención del Estado respecto de eso. Sí, seguro. Para todos es una preocupación la salud mental, porque bueno, el tema de la pandemia, al final de la pandemia, nos trajo aparejado un incremento de nuevos casos y un recrudecimiento de los casos que ya venían siendo problemas crónicos, ¿no es cierto? Por lo cual, lo cierto es que se ve totalmente incrementada la demanda. Y es una preocupación no solo de nosotros, sino una preocupación mundial. Sí. Le pregunto porque a nivel, ahí lo interrumpo 2 segundos, nos cuentan, nos hemos averiguado, y la sesión de un psicólogo privado está ascendiendo ya a 10.000 pesos la sesión, digamos, es mucho dinero, y por eso se pide. No, seguro, esos valores son los que uno habitualmente conoce y sabe que se dan, ¿no es cierto? A ver, nosotros venimos con un fortalecimiento del primer nivel de atención y descentralizando la atención en el primer nivel en lo que respecta a la psicología comunitaria, que es, a ver, uno de los elementos que más desarrollo se le está dando en la actualidad, ¿no? Reconversión de nuestros profesionales para que puedan ser prestadores en el primer nivel de atención y ampliar esa base de oferta en lo que es salud mental. Sumado a eso, el hecho de tener la formación de médicos psiquiatras para trabajar en lo que es el primer nivel de atención, y el fortalecimiento, lógicamente, de todos nuestros sistemas de salud mental. En eso venimos articulando mucho con las áreas de salud nacional. Hay una residencia creada, ya iniciada el año pasado, que es una residencia interdisciplinaria, que lo que hace es formar médicos, enfermeros
trabajadores sociales y psicólogos, principalmente en todo lo que es la salud mental comunitaria. Es un proceso y nosotros sabemos de la necesidad que tiene todo el sector porque realmente el volumen que existe en la problemática es incremental y la pandemia nos deja un dato realmente que es para ser analizado y estudiado, ¿no? Es preocupación de la OPS, preocupación del Ministerio de Salud. Hola, ministro, ¿está por ahí? Se está reenganchando. Ahí está. Bueno, estamos hablando con el ministro de Salud. ¿Nos escucha? Se nos cortó. ¿Ministro está por ahí? Sí, estoy escuchando. Se nos cortó. Le quería Sí, preguntarle si hay hola. chances reales de sumar profesionales a la obra social de la provincia, por ejemplo, en lo inmediato, para lo más urgente. A ver, ustedes saben que los prestadores de la provincia, 18 de las 20 localidades del sistema público de salud, salvo las localidades de Caleta Olivia y de Río Gallegos, donde existe una oferta en lo que respecta a internación o intervenciones quirúrgicas del medio privado. El resto de las localidades, en un altísimo porcentaje, es usuarias del sistema de salud, ¿no? En estas localidades el ingreso a todo lo que son las prestaciones está relacionado principalmente a las necesidades de la comunidad, y es una evaluación que se hace desde la Caja de Servicios Sociales, y en función de las necesidades se incorporarán las especialidades que son fundamentales en lo que es el funcionamiento habitual de nuestra provincia, principalmente para evitar derivaciones, para evitar que cosas que pueden llegar a resolverse acá en nuestra provincia se hagan de manera oportuna y como corresponde, ¿no? Muchas gracias, ministro. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Que tenga un buen día, gracias. El ministro de Salud, el doctor Claudio García, dialogaba con nosotros a propósito, en principio, de la inauguración del anexo del hospital regional. Y bueno, aprovechamos, vienen perfectamente aprovechada por Fernando la ocasión para hablar de salud mental. Nos está escuchando Mariela, nos dice: pasaron la guardia de salud mental al hospital. Hay un psiquiatra para toda la provincia. Si eso es invertir en salud, es una vergüenza. Sí. Y señala que la residencia de trabajo social no continuó, que está vacía. Así que, Sí. bueno, desmintiendo Digamos, un poco en tiempo real. Hay dos cuestiones acá. Primero, destacar, ponerle que se haya inaugurado el anexo del Sí. hospital, los anuncios que se hicieron, esa sumarla como buena. Sí, obvio. Claramente, el que escuchó la respuesta de García sabe que hay un tremendo déficit en materia de trabajo de salud mental. Creo que ni siquiera se está trabajando en eso. Esperemos que antes que termine este mandato se haga. Ojalá que haya una inversión real. Y que además, porque nosotros lo vemos acá en Río Gallegos y muchas veces nos toca contar lo de acá, pero imagínense si acá, que es la capital, estamos por infraestructura, un vecino de Las Heras, de Perito. Lo dijo un referente de suicidología, que hoy no es el mejor para citar porque sabemos que está pasando un proceso de soledad complicado, pero más allá de eso, la realidad de lo que dijo en esta radio hace un tiempo es verdad. Acá estamos mal, imagínate en el interior. Claramente. ¿Dónde vas cuando te pasa algo y te necesitas atención de salud mental? Sí. A ningún lado. Una Básicamente crisis, tenés que por garparte un psicólogo privado que hoy está cobrando 10.000 pesos la sesión. Impagable. Yo cada mañana me insto a tener buena salud mental, para no tener que... Así que desde acá instamos, en momentos de campaña y de mucha inversión, al gobierno a ponerse las pilas con esto. Vamos a armar un pimponcito, ¿no? Cuando arranque la carrera electoral ahí. Salud mental va a estar en el Salud tema, mental, todos los que vengan como educación. candidatos, así que sépanlo. Si alguno de los asesores está escuchando o ellos, que va a ser una de las consultas, seguro. Vayan preparando el machete. Sépanlo. Sépanlo. 1 minuto de las 11 de la mañana. Pausa en Arriba el Día. Vamos a recibir a la gente que nos ha traído el desayuno, Brian. Y nada, mentira, se ilusionó. No sé. Me trajo Estas son las reuniones que me gustan. No, pará, no. La bandeja paisa pedí yo. Sería rico. Vamos a comprar una rosquita de miel. Enseguida continuamos con Arriba el Día. Los vientos que envuelve el aire gris.
y contiene las muertes. Las lleva el río en sí. Viene por ti. Todo acaba siendo lo que fue. Yo nunca lo controlé. Como un empuño desangrando todos. Sola y el novio talismán. Y de casa no. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Cristina Kirchner, el principal problema que tiene hoy la Argentina es el Fondo Monetario. Tras el cierre de la inscripción de alianzas y a días de que se confirmen las listas para las elecciones 2023, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en la provincia de Santa Cruz y trazó un paralelismo entre la situación de la Argentina en 2001 y la actual. Aunque matizó, este es otro país. Aseguró que la situación de ahogo que impone el Fondo Monetario del país es el mismo. Extrajeron 56 GB de información del iPad de Natalia Haidt. Tras ser desbloqueado luego de 4 años y más de 100.000 intentos de claves, este jueves se realizó la extracción de datos del iPad de Natalia Haidt. Se extrajeron 56 GB, pero de todo el contenido, no toda esa información. Se incluyen aplicaciones y otros archivos que ahora serán analizados en detalle, indicaron fuentes judiciales. Noticias al instante. La ONU pidió poner fin a los combustibles fósiles. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, advirtió que los países están muy lejos de cumplir sus compromisos con la agencia climática e instó una vez más a poner fin a los combustibles fósiles y también a reducir las emisiones en un 45% de aquí a 2030. De Paul, Messi puede jugar hasta cuando él quiera. El mediocampista del seleccionado argentino, Rodrigo De Paul, afirmó luego del triunfo ante Australia, 2-0 en Beijing, que Messi puede jugar hasta cuando él quiera, porque está a un paso adelante de todos. El jugador del Atlético de Madrid dijo que es una alegría ver cómo la gente se vuelve loca por Messi, y en otro orden señaló que de ahora en adelante nos queda mucho por jugar. El próximo amistoso ante Indonesia y luego prepararnos para las eliminatorias y la Copa América. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante.
20. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Es como un gato sin mes. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023.
Brian, 11 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Muy fría mañana en nuestra ciudad capital, en nuestra querida Río Gallegos. Pese a lo cual hay movimiento, al menos en esta zona céntrica de la ciudad. No vamos a decir que loco el movimiento que hay en vísperas de un fin de semana largo, pero se mueve la La City. exactamente, la City riogalleguense. Ah, 4 grados 3 la temperatura actual, 1/10 de grado bajo cero la sensación térmica, humedad del 51%, viento soplando desde el oeste a 22 kilómetros, máxima para hoy 7 grados, estamos lejos todavía. Y ayer se desarrolló la sexta sesión del Consejo Provincial. Ya tanto que lo hemos repetido se me pegó. Del Consejo Deliberante. el rango a la... No, claro. El Honorable Consejo Deliberante sesionó ayer con varias cuestiones salientes, dentro de las cuales hubo varias propuestas, varios proyectos elevados por la doctora Daniela Amico, la concejal, quien está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros, sobre todo respecto de lo acontecido en los 400 departamentos el fin de semana pasado, donde ya dimos cuenta que hubo un incendio con cuantiosas pérdidas materiales que afecta a alrededor de 30 familias que están hoy tratando de reconstruir su día a día. Concejal D'Amico, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándola. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días a la audiencia. Acá también con un poco de frío, pero bueno, nada a lo que no estemos acostumbrados, así que bien. Sí, veíamos, concejal, con agrado que ayer por unanimidad se aprobaron varios proyectos que presentó usted, entre ellos el que tiene que ver con asistencia para los damnificados por el incendio de parte del Ministerio de Desarrollo Social y del gobierno, básicamente también, ¿no? Respecto al tema de alquileres, porque son gente que ahora tiene que, lo contábamos, hemos tenido casos testigos acá en la radio de gente que está viviendo en un hotel o que está buscando dónde vivir y que no tiene fondos tampoco para afrontar la situación. Todo un problema, ¿no? Mira, la verdad que nosotros nos tocó esa noche, habíamos trabajado hasta tarde en uno de nuestros lugares donde estamos, locales donde estamos trabajando, y yo venía de regreso a mi casa y nosotros estuvimos en el lugar del incendio, ¿no? Viendo cuando justo ocurrió todo, acompañando a los vecinos esa noche. La verdad que fue muy duro, muy choqueante, hacía mucho frío, mucho frío esa noche. La verdad que los vecinos salían con lo puesto, ¿no? Y esto creo que lo sabemos todos, muchos de ellos inclusive ni zapatillas, salían con pantuflas esa noche. Nosotros tuvimos varias horas, en muchos casos simplemente acompañándolos mientras lloraban cuando veía que esto se quemaba todo, no de la forma en que se quemaba. Una de las cosas que notábamos mucho de los que estábamos ahí, que no entendemos tampoco sobre edificios, no entendemos sobre estructuras porque no lo entendemos. O sea, yo en mi caso mío soy abogada, no soy arquitecta, en eso no, pero sí veíamos que se quemaba un edificio y iba prendiendo el otro, iba prendiendo el otro, iba prendiendo el otro. Entonces la gente, habían hombres en ese lugar y decía, esto no tiene cortafuego, o sea, no había cortafuego entre un edificio y el otro, ¿no? Y entonces muchos de los vecinos decían, en el edificio de enfrente, que había sido el que se había quemado antes, pasó exactamente lo mismo. Entonces yo pensaba, ¿qué medidas se van a tomar? O sea, pasaron 10 años entre un incendio y el otro, ¿no? Donde realmente los vecinos se salvaron de milagro, porque muchos sabemos que empezaron a gritar, que despertaron a los otros, y estas cuestiones, y muchos vecinos salieron con lo puesto, el pijama, y arriba una manta. Y en esta situación creo que también debe haber una intervención del IDU, ¿no? Hoy con respecto a hacer unos trabajos en los distintos departamentos que quedan, porque, o sea, nunca un departamento o un lugar, una casa está exenta de un incendio, más cuando tienen tantos años de cableado, y lo que es claro y fue claro esa noche es que se iba prendiendo un departamento tras otro, ¿no? O sea, el fuego, no había ninguna cuestión que hiciera una barra siquiera, ese cortafuego que decían los vecinos cuando estábamos allá afuera,
no existía. Yo creo que principalmente esto debe ser una medida que debe tomar el IDUT, o sea, nosotros hicimos el proyecto en base a esto, que debe tomar el IDUT con esto, porque esto no evita de que pueda ocurrir lo mismo en otros edificios de los 400 departamentos y también debemos tomar medidas preventivas, ¿no? Calculo que debe haber costos que estos puedan ser trasladados a los propietarios, estas cuestiones las debe haber el IDU también, pero yo creo que se deben tomar medidas porque indudablemente, te lo digo, no había nada que corte el fuego de un edificio a otro. Con respecto a los vecinos, yo estaba hablando con algunos vecinos, anoche me hablaba una joven que me dice, su mamá tiene 79 años, perdió todo a los 79 años. ¿Cómo haces esa edad para empezar de nuevo? ¿Cómo haces esa edad para iniciar cuando quizás ya estás en el final de tu vida, ¿no? Esto ha pasado también, ¿viste? Y bueno, y por ahí estas son las medidas que uno trabaja escuchando a la gente o a los vecinos y que por ahí, bueno, justo esta noche nos encontró en ese lugar, ¿no? También. Concejal, buen día, Héctor lo saluda. Quería consultarle del contacto que tuvo con los vecinos afectados en los 400 departamentos. ¿Son todos propietarios o hay gente que alquila? Porque vio que está, Hay muchos algunos conocemos casos que hay mucha gente que ha vendido, ya no es propietaria, otra que ha comprado y otra que alquila. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el cuadro general de esta preocupación, de este problema? Hay muchos que alquilan también, hay muchos que alquilan, hay varios que alquilan, hay algunos que son dueños, pero sin duda creo que también es esto, ¿no? Yo veía gente, en un caso que nosotros estábamos ahí, había un joven que se ve que había iniciado un microemprendimiento, había invertido en máquinas, todo, y eso se había perdido todo en esa noche, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros justamente por eso pedimos la intervención del ministerio, que realmente comienza a trabajar y ver las situaciones, porque sin duda creo que cada situación es distinta, cada situación, esta señora que tiene 79 años, realmente, más allá de la tristeza de haber perdido todas sus cosas, es muy difícil que pueda volver a comenzar, tiene que haber situaciones que por ahí puedan, qué sé yo, contenerlos, ¿no? Creo que eso es lo que se debe plantear como Estado, que debemos estar todos, ¿no? La sociedad misma, creo que en distintos lugares ha empezado a hacer colectas, ha empezado a ayudar, pero también hay organismos y hay lugares desde nuestro gobierno, desde el gobierno de Santa Cruz y del gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, que son áreas competentes y que están designadas para estas funciones. Y creo que también en ese sentido se debe activar como se debe, ¿no? No solamente para el momento, sino para lo que va en el día a día, de como dicen ustedes, que hay gente que está viviendo en hoteles, hasta cuánto se va a sostener los hoteles y todas estas cosas. Pero también en prevención para los otros departamentos, Héctor. Esto fue aprobado por unanimidad, es decir que los concejales Sí. oficialistas también están de acuerdo, ¿no? Sí, fue aprobado por unanimidad. No, en esas cosas nosotros generalmente, yo siempre lo digo, mira, hemos tenido un consejo deliberante donde hemos tenido distintas posiciones. Bueno, nosotros como bloque siempre hemos trabajado juntos los tres. La verdad que tanto Pedro como Leo estos años han sido excelentes compañeros con los que he trabajado. Creo que se ha notado la unidad de nuestro bloque en estos años y la verdad que con el bloque opositor en las cuestiones que por ahí conciernen al vecino generalmente salen por unanimidad. Las que cuando pedimos informe, no, ahí no. Pero bueno, las otras sí. Unidad, Daniela, que no se consiguió finalmente en la UCR, ¿no? Para las elecciones. ¿Qué te parece todo lo que ocurrió? Oh, Fue una la novela verdad que tremenda. yo siento, yo te voy a decir, yo tengo el corazón, ¿cómo es? El corazón, para mí es difícil, la verdad que en este sentido, yo tengo amigos de ambos lados. Está como Alejandro Sanz. La verdad. Sí, claro, estoy con el corazón partido en este sentido. Bueno, si ustedes vieron que generalmente yo soy de tomar un partido y esta ha sido una de las veces que no lo he hecho porque realmente es esto. Y sinceramente, la verdad que, bueno, aquellos que a veces, a mí lo que me pasa es que a veces también el ritmo mío en estas cuestiones, uno sigue o va, viene y por ahí en mi día, ¿no? Pero sin duda creo o sea, desde sus puntos de vista, creo que tienen distintas posiciones y respeto a ambas posiciones. Nosotros estamos definiendo cuál es el camino que nosotros vamos a tomar como equipo, como grupo. Seguramente, bueno, ahí lo veremos en estos días, posiblemente sea, pero todavía no está todo cerrado ni definido, pero sí, quizás en esto, ¿no? Pero sí, está difícil, Y está bravo, Daniela no D'Amico es el camino. Daniela D'Amico tiene ganas de continuar vinculada o ser candidata a algún estamento público.
Estamos viendo, lo que pasa, viste que la verdad que yo soy sincera, vos me conoces, Sí. Héctor. Hay días que digo, no tengo más ganas de nada, y hay otros días que por ahí, generalmente, que es el diario que a uno nos encuentra trabajando, generalmente uno ya dice, bueno, y uno le pone el pecho y va hacia adelante, así que creo que es algo que también estamos definiendo. Creo que sí. Yo digo que muchos renegamos de esto, pero para muchos de nosotros la política, el trabajar es como la pasión, ¿no? Creo que va como esas pasiones, pero sin duda creo que esto también ha tocado un poquito a todos porque, como te digo, tengo amigos de ambos lados, eh, y la verdad es que por ahí es como que uno está como que mira y dice, ellos tienen un poquito la razón en esto, los otros tienen un poquito la razón en lo otro, y es como que está medio ahí, ¿no? Pero seguramente cuando ya veamos bien cómo vamos a hacer el camino, vamos a seguir el camino bueno, que uno crea correcto, ¿no? Seguramente nos va a encontrar jugando en alguna lista, o nos va a encontrar acompañando o viendo esto, ¿no? De seguir trabajando por la gente, en los lugares que nos gustan. Yo igual siempre me imagino trabajando por la gente, ¿no? Cuando estudiaba, estaba en Córdoba y a veces trabajaba en los barrios periféricos sin ser política, así que la verdad que no creo que mi condición me limite. Quizás muchas veces es desde un lugar público lo que uno puede hacer con más fuerza o con mayor visibilidad, que por ahí, como tantas personas que trabajan por el vecino en distintos lugares de Río Gallegos, que lo hacen con mucho compromiso, que presidentes de juntas vecinales, gente a cargo de organizaciones que también lo hacen, y lo hacen con mucha fuerza, y quizás a veces lo que falta o la diferencia que uno ve es que no tienen la visibilidad, ¿no? Que por ahí muchas veces tiene uno desde la política. Pero yo creo que siempre me va a encontrar trabajando junto al vecino. Todavía no hemos definido qué ni dónde, pero esto ha sido muy fuerte para muchos dentro de la Unión Cívica Radical, y bueno, estamos viendo justamente cuál es el camino. Concejal, por último, preguntarle otra de las cuestiones que se aprobó de manera unánime, es el pedido del otorgamiento de un bono también para los trabajadores municipales comunales. Seguramente, además de la unanimidad que eso tenga puertas para dentro del recinto, también entre los trabajadores y trabajadoras de la MUNI existan, ¿no? Las ganas, la necesidad, en Mira, muchos casos también, ¿no? Dos cosas, Fer, dos cosas nos vienen pidiendo, bueno, justamente el bono, que por ahí ya lo van a recibir el gobierno, lo va a recibir esto, y muchos trabajadores municipales nos dicen, pídanlo, Daniela, pidan el bono. Vi con buenos ojos que el gremio salió, se ve que ha empezado a pedir lo que piden los empleados municipales este año, no importa que lo haga el último año, pero lo está haciendo, así que está bueno. Estamos todos de acuerdo en eso, que se pida el bono para cosas. Lo hemos visto al intendente que está con la gobernadora, ya creo que estuvo con la vicepresidenta, así que espero que ahí esté gestionando el bono también para Río Gallegos. Creo bueno, que es momento de gestionarlo, le digo al señor intendente que lo tengamos, porque sin duda creo que está muy difícil. Creo que lo vemos todos en la diaria, ¿no? Yo siempre digo, en el maple de huevos, en el kilo de milanesas, uno que por ahí los compra a diario. Yo que tengo chicos en casa, el maple de huevos no dura, y hoy estamos hablando de un maple que está pisando los 2.000 pesos, cuando a principio de año estaba en 1.100, 1.200. Y es esta la realidad que ven. A vos te pueden decir, mirá, está este índice de porcentaje, y lo que notamos todo que cuando vamos al supermercado y nos dan el número de cosas, quedamos mirando así. A mí me pasa que generalmente soy de ir una vez cada 15 días, porque a veces no, por los tiempos, y la verdad que es sorprendente, ¿viste? Los números que a veces uno ve, o uno dice, al final trabajo para el supermercado, o no, ¿viste? Más o menos así. Creo que en eso pasa con el bono, y también hay muchos compañeros que estamos preparando la nota, que creo que la vamos a presentar el lunes, pidiendo la paritaria, ¿no? Vimos que SOEN había hecho un comunicado, pero creo que hoy, creo que faltan 3 centésimos para lo acordado, pero que también creo que debe haber un poco de buena voluntad y hacerse una paritaria que paute lo salarial, porque sin duda está muy difícil para mucha gente hoy el poder comer, el poder pagar los impuestos. Todo ha subido en distintas formas, ¿no? Yo veía la boleta de gas, a mí me llegaba un monto el mes pasado, y este mes me vino el doble. Y yo creo que, hablando con gente, todos plantean lo mismo, la gente que te habla de las garrafas. Yo creo que tenemos que ver igual el tema de las garrafas, ¿viste? A mí me pasa mucho esto en los barrios, ¿viste? Ustedes saben, yo hace muchos años que trabajo en barrios en todos los barrios periféricos, donde muchos vecinos usan garrafa. Entonces yo siempre te decía, mirá, parece que la garrafa tiene un poquito de agua, qué sé yo. Y ahora, por ejemplo, el otro día me decían las vecinas, me dicen, mira, Daniela, antes una garrafa te duraba
7 días, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está durando 3 días y medio. Me contaba una señora que vive sola, o sea, el mismo consumo. Entonces, lo que ellos notan es que luego, yo voy a hacer una presentación en esto, que luego queda, por ejemplo, dentro de la garrafa como agua congelada, que se nota que está el hielo, ¿viste? Entonces, lo que ellos quieren ver, yo no certifico esto porque no conozco y desconozco, pero que creo que los organismos habilitados deben hacer este control sobre las garrafas y si es que realmente hay un relleno con agua y que esto está perjudicando a los vecinos en que justamente una garrafa que está tan cara dure tan poco, ¿no? Y bueno, son estas cosas que por ahí planteamos y que decimos, ¿no? Que más que nada en el ámbito municipal, aquellos compañeros que la están pasando mal y difícil, que qué bien vendría el bono y que qué bien es que ya hablemos de pauta salarial, aunque falten 3 milésimas, ¿no? Para justamente dar el número que se había acordado para la pauta. Concejal, muchas gracias como siempre por la predisposición para charlar. Dale, chicos, que tengan muy buenos días y bueno, como siempre a disposición. ¿Vale? Gracias, buen fin de. Chau, chau. La concejal Daniela Amico dialogaba con nosotros luego de lo que fue la presentación ayer de varios proyectos de su autoría que fueron aprobados. Fue una sesión bastante movida donde entre los temas salientes que se tocaron justamente las ayudas para las familias afectadas por el incendio en los 400 departamentos. Y esta cuestión del bono extraordinario también para trabajadores municipales fue parte de los salientes de la misma. Una nueva pausa, 11:29 de la mañana en nuestro querido país. En un ratito continuamos con Arriba el Día. Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Las pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba sola en tu guarida. Sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas con una procesión de ciegos que transpiran luces sin brillo y tus faroles no arden, por lo menos la mía de tu carne. En mi canción que has perdido, reencontrarme trajo mala suerte y pregunto ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido, no ves mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió tus ojos, el mal por miedo perdió su tejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Me apagas, me apagué, me apagas. ¿O qué haces? ¿O qué hago? Pregunto ¿qué pasó? 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 Como yo me voy y esa maldita espera. Como yo me voy y esa maldita espera. Esta maldita espera. Se apaga el cielo, está descolorido, no ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tus ojos, el mal por miedo perdió su tejido eterno. Maldita espera, es el mejor tiempo perdido. Te apagas, te apagué, me apagas. ¿O qué es eso que hago? Y me pregunto ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
digas eso, no me 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 digas eso. ¿Qué pasó? 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 Eso es, Brian. Venimos a horario y a todo ritmo en la continuidad de este espacio que se llama Arriba al Día. No contamos con Karina Taberne, no la han escuchado ustedes. Ella está de viaje visitando a su hijo, que cumplirá años, si no me equivoco, el lunes. Así que si estuviera escuchando, le mandamos un abrazo grande a ella. Y obviamente a todo el equipo del Nuevo Día que está trabajando de destajo como cada jornada. En este caso vamos a charlar con la doctora Alejandra Vázquez, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Hay varias cuestiones por las que charlar. Se viene un bingo por el Día del Vecino, se viene también la fiesta del frío y obviamente también consultarle por el trabajo que han desarrollado en esta semana en auxilio de las familias que han quedado damnificadas justamente por el incendio. Doctora Vázquez, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, la saludamos. Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, hay varias actividades en la agenda. Yo en principio quiero consultarle por quizá lo más urgente, que es cómo han trabajado, cómo han desarrollado esta semana el intenso trabajo seguramente para poder socorrer a todas estas familias que se han visto afectadas por los incendios en los 400 departamentos. Bueno, la verdad que nosotros estuvimos desde el primer momento, en la madrugada de que ocurrió el incendio, auxiliando a los vecinos en el momento del impacto, ¿no? Y tratando de darles un poco de alivio para ver dónde pernoctaban, dónde podían pasar la noche. Y bueno, ahí fuimos coordinando un trabajo no solamente con el municipio, sino también con el área de desarrollo de provincia. En el momento actual, todos los vecinos están, como te decía, algunos están en hoteles, otros ya están buscando su alquiler, porque bueno, muchos de estos vecinos que estaban en los departamentos son inquilinos.
Y bueno, después ya viene la etapa de ver qué sucede con los propietarios, ¿no? Porque hay algunas personas que tuvieron pérdida total de sus departamentos y otros no, con algún tipo de problema, digamos, de estructura, pero no una pérdida total. Así que se está haciendo la evaluación de cada una de las familias para ver de qué manera el Estado, en todos sus estámenes, desde lo municipal, provincial y nacional, hacen este acompañamiento. Nosotros ya gestionamos también un subsidio a nivel nacional, que bueno, las familias ya los están recibiendo, no en forma inmediata, pero ya está poniéndose en contacto, y provincia también ya está actuando. Así que los vecinos están acompañados. Casualmente ayer también tuve una reunión con 2 referentes, o quienes son de parte de esta problemática, con 2 familiares, y